Luis Almagro, el secretario general de la OEA, el neoliberal que conspiró para implementar el golpe de Estado en Bolivia, no ha dejado de llevar a cabo acciones, coordinaciones para vulnerar la democracia y las instituciones en Bolivia. Hace unas horas atrás se ha reunido con 11 parlamentarios bolivianos de la ultraderecha, entre senadores y diputados, todos ellos con esa narrativa, ¿no? No hubo golpe de Estado, hubo sucesión constitucional después de un fraude, cosa que en este momento es un argumento que no resiste la más mínima o el más mínimo de los análisis serios. Luis Almagro se ha reunido con estos sujetos neoliberales que aplauden como focas a expresiones como la ultraderecha de Vox de España. Se ha reunido con estos y están evaluando y están buscando la manera de cómo aplicar la famosa Carta Democrática de la OEA. ¿De qué se trata? ¿Qué implicancias podría tener? ¿Cómo podría afectar las instituciones bolivianas y cómo podría afectar el día a día de los ciudadanos? De esto vamos a hablar en el siguiente informe. Voz de la Patria Grande. Almagro amenaza a Bolivia. Luis Almagro ha consumado su reunión con la delegación de asambleístas bolivianos, opositores a Luis Arce Catacora y aliados de la exdictadora Yanine Áñez. Con Washington como testigo, Almagro los ha recibido en su oficina y les ha revelado su as bajo la manga para desestabilizar al gobierno de Bolivia, o mejor dicho, les ha revelado su última carta. Los detalles los han dado a conocer los propios parlamentarios, quienes insisten en vincular el encarcelamiento de Áñez con una persecución política. Hemos entregado las pruebas de la persecución. El señor Almagro nos ha dicho que los ojos de la OEA están puestos en Bolivia, declaró sin medir sus palabras la senadora de Comunidad Ciudadana, Senta Rec. Pero la máxima revelación llegaría de parte del diputado de Creemos, Erwin Bazán, quien se despachó sobre los pormenores del encuentro y se vanaglorió con el plan maestro que prepara el Orco del Pantano. Almagro pedirá un informe al Observatorio Democrático para que se puedan generar las bases y sustento y que se aplique la Carta Democrática en Bolivia, anunció Bazán. Y la respuesta ante esta jugada que alista Luis Almagro no se ha hecho esperar. Aquí no estamos para recibir órdenes de la OEA. Estamos enmarcados en el derecho internacional, pero no pueden entrometerse, aclaró el titular de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez. ¿Pero cuál es la Carta Democrática? ¿Existen argumentos para su aplicación? ¿Cuáles son las consecuencias? Te lo explicamos. Erwin Bazán es un diputado neoliberal boliviano, uno de aquellos que argumenta que en Bolivia jamás hubo un golpe de Estado, ¿sí? Estos seguidores del Orco del Pantano. Es uno de los que más se ha expresado sobre el tema de la aplicación de la Carta Democrática contra la nación boliviana, ¿sí? Contra su propio país. ¿Sí? El embajador boliviano ante las Naciones Unidas, Diego Pari, ha hecho referencia a este encuentro y le ha definido como el encuentro de los socios golpistas, y estoy citándolo literalmente. Hay que acordarnos que la famosa Carta Democrática fue instituida en el 2011
Ahora mismo la suscriben 34 naciones de América y tienen como objetivo, desde un severo llamado de atención contra alguna nación que esté vulnerando la democracia y los derechos humanos, hasta la expulsión de la organización de las Naciones Unidas, perdón, del organismo, de la OEA, ¿ya? De la Organización de los Estados Americanos. ¿Ok? Bueno, esto algunos dirían, pues está bien, Jota, no vamos y se acabó, ¿qué perdemos? No, el tema es que ese es un argumento para que le suban los intereses a una nación cuando quiere acceder a un crédito, o que en el peor de los casos, como en el caso venezolano, a esta nación le digan, a ti no te puedo entregar, los bancos sobre todo le digan, no te puedo entregar tu dinero porque la OEA dice que tú no eres el legítimo gobernante. Ya, esa es la práctica, ese es el temor que hay que, no sé si el temor, esa es la luz de peligro que hay que prever que se prenda. ¿Sí? Aquí están trabajando a una estrategia no solo literal, ¿no? Que aplicamos la Carta Democrática, la misma tiene que ver con una estrategia perversa. Firmada el 11 de septiembre del 2001 en Lima, Perú, el objetivo de la Carta Democrática, en teoría, es suprimir la vulneración de derechos humanos y promover las libertades de los ciudadanos. Este instrumento jurídico le otorga a la OEA y a sus Estados miembros, 34 en la actualidad, la capacidad de evaluar y definir si existe algún tipo de ruptura del orden democrático en una nación. Su aplicación, analizada en Consejo Permanente, conlleva medidas escalonadas, según se detalla en el artículo 20 de la Carta. Es decir, una serie de alternativas que irían desde gestiones diplomáticas, asistencias, observaciones, convocatorias a nuevas elecciones, hasta la suspensión del país involucrado. Este último punto deberá contar con el voto de 2/3 de los miembros vinculados al organismo internacional, a través de una Asamblea General. Sin embargo, nos preguntamos, ¿es acaso Bolivia la representación de una ruptura de la democracia? Tal parece la aplicación de la Carta pasa por la subjetividad de Almagro, pues si nos basamos al cumplimiento de derechos humanos, ¿por qué es que el gobierno de Lenín Moreno o la mismísima dictadura de Áñez no fueron señalados? ¿Por qué si el artículo 3 hace referencia a la separación de poderes, tampoco se invocó a la Carta por la persecución a Cristina Fernández en el mandato de Mauricio Macri? Desde Bolivia, el diputado Renan Cabezas ha catalogado a Luis Almagro como enemigo de la paz y amigo de las dictaduras, al referirse a la posible aplicación de la Carta Democrática. El artículo 21 de la Carta Democrática de la OEA dice palabras más, palabras menos, ¿no? Cuando la Asamblea de la Organización de Estados Americanos verifica que ha habido una ruptura del orden constitucional en una nación determinada, comenzarán a hacerse las gestiones correspondientes para resolver este problema. Se harán las combinaciones necesarias y finalmente esto podría terminar en la expulsión de la nación en cuestión del organismo interamericano, ¿no? De la OEA, organismo de Estados Americanos, ¿sí? Esta es la apuesta a la que está poniendo todos sus caballos el orco del pantano, ¿sí? Pero hay que acordarnos que esta estrategia ya no resulta tan intimidante. ¿Qué pasó? En el 2016 quisieron hacer lo mismo con Venezuela y el presidente Maduro le dijo, a ver, un momentito. O sea, tú quieres que yo entregue el petróleo a las corporaciones y me amenazas con el artículo 21 de la Carta Democrática, entre comillas, ¿sabes qué? Yo renuncio, me voy. Arrivederci. ¿Ya? Entonces, las cosas ya no son tan fáciles y hay un debate, un serio debate que se abre sobre este tema. La aplicación de la Carta Democrática, vociferada por los aliados de Yanine Áñez, cual trofeo de guerra, cuenta con un antecedente vergonzoso para Luis Almagro por cortesía de Venezuela. Fue en mayo del 2016 cuando Luis Almagro, quien ya daba señales sobre su comportamiento al mando del organismo,
emprendería contra la soberanía de Venezuela al invocar a la Carta Democrática en un informe de 132 páginas. Debemos atender la alteración del orden constitucional, señaló Almagro, quien pidió al Consejo Permanente sesionar con urgencia para definir las medidas que se tomarían contra la gestión de Nicolás Maduro. Métanse su Carta Democrática donde les quepa. A Venezuela se le respeta, fue la reacción de Maduro ante la clarísima intención de Almagro de amedrentar a la nación caribeña. De hecho, el objetivo de Luis Almagro cayó en saco roto, pues a pesar de sus constantes presiones, fue la propia Venezuela la que optó por abandonarlo a él y a dicho organismo. Así lo anunció Maduro el 26 de abril del 2017, pidiendo un alto a los abusos intervencionistas. 2 años y un día después, como manda el reglamento, se oficializaría la salida de Venezuela. Pero el orco del pantano no se quedaría tranquilo, y para calmar su negacionismo, otorgaría el escaño dejado por Venezuela a Gustavo Tarri, como representante de Juan Guaidó ante la OEA, un holograma. Sí, el objetivo de Almagro es desencadenar un éxodo masivo de su organismo y esa es su última carta. Podemos decir que ya perdió la partida. La Carta Democrática, que tiene 28 artículos, se ha aplicado en repetidas oportunidades en distintas naciones latinoamericanas, Ecuador, Nicaragua, Venezuela, Perú, por ejemplo, la misma Bolivia en el 2008, por poner algunos detalles, ¿sí? Ahora, de Carta Democrática, pues la verdad que no tiene mucho. Esa es la verdad cuando se aplica en el terreno, cuando a la práctica de los hechos nos vamos. Porque, por ejemplo, si le ponemos los reflectores a lo que está pasando ahora mismo en Colombia, con prácticas terribles contra la población civil, contra ciudadanos reincorporados a las prácticas sociales después de la firma de paz, con prácticas que vienen desde el Estado, específicamente el uribismo, ¿acaso la Carta Democrática ha tomado algún tipo de acciones sobre el tema? Yo veo que nulas o ninguna. Cuando nos vamos a Ecuador y vemos que la fiscal de la Nación, la señora Diana Salazar, persigue a un candidato, la Carta Democrática ha servido para asegurar el proceso democrático, o mientras que duró el gobierno de Calderón y de Peña Nieto en México, la Carta Democrática fue garantía de asegurarle a los ciudadanos el real ejercicio de sus derechos después del después del fraude del 2006, poco o nada, más bien diríamos, más bien nada. Esa es la verdad, pura y dura. Toca a los ciudadanos de la patria grande desarrollar un espíritu crítico sobre este tipo de instrumentos legales, de los que muchas veces no sabemos de su existencia, pero que terminan determinando nuestro futuro, nuestro cotidiano día a día. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.